¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página que se enciende en sus pantallas, radioescuchas, televidentes. Qué antigüedad, ¿no? Pero bueno, si hablamos de cosas antiguas, de cosas arcanas, Claro. de cosas primordiales, sui generis, ¿sí? Autocreadas, hay que hablar obviamente de las emanaciones divinas, y dentro de esas emanaciones surge, Porrini brota del suelo, Porrini sucede. Sí, como el Nilo. Como ex nihilo, de la nada. Y aquí está Porrini, que humildemente ha decidido cada tanto, sí, bueno, me voy a manifestar para que La Última Página pueda existir, sí, y que Diego Ortega tenga pavadas para decir. Así que, Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, bien, maestro? bien, ¿Todo bien? Como siempre, Porrini últimamente me gana en elegancia. Yo he abandonado la... Es muy elegante usted. Estoy más Está de sport, sí, pero pero bueno, porque ya Yo estoy de profesor inglés. Claro, hace tiempo que no me exigen el uso de la Universidad de corbata. segunda línea. Yo estoy de la Universidad de Chesterton, de Chamberlain. De Worcestershire. No, nunca la Universidad de Cambridge. Bueno, en fin, no los necesitamos. Universidad de provincia. Aquí estamos nuevamente en este bravo ascenso que juntos emprendemos. Es una cosa de la juventud. Claro. En este bravo ascenso. Claro, muy bien. Basta de hablar tonterías. Fundador, soy general de la compañía real que... En fin. No vamos a meternos en ese tema, vamos a meternos en otro tema diametralmente opuesto o no. Hoy estamos con bebidas telúricas. Sí. Teníamos que tomarnos una caña por ahí, ¿no? sí. ¿Por qué nos vamos a ir a las tierras de Venezuela? A esas hermosas tierras de Venezuela, esa gran literatura que es la literatura de Venezuela, pero vamos a abordar un tema. Yo debo decir, Sebastián, por una cuestión de honestidad intelectual, que este tema que vamos a abordar ya lo abordó en algún momento en el Congreso de Literatura el querido Pablo Gisara. Sí. En algún momento. Incluso su programa también. Exactamente, hizo una lectura en tándem. Sí. Nosotros tomamos esa idea. O sea, yo por lo menos reconozco que... Perfecto. Obviamente es inevitable llegar a la lectura a la que llegó Pablo. Exacto. Nosotros vamos a tratar de abordar por ahí algunas temáticas que circundan o que están alrededor de, vamos a ponerlo así, la pregunta civilización-barbarie en la literatura latinoamericana, o en la literatura del siglo XX de Latinoamérica. Y para esto, digamos, a ver... Perdón que me disperse un poquito, pero el gran tópico o el gran eje vertebral de toda la gran literatura escrita en lo que conocemos como Latinoamérica o Hispanoamérica, y no empecemos con las distinciones, las complicaciones y los comentarios, la gente se enoja. Yo he notado últimamente que la gente está muy enojada, sobre todo conmigo. Ahí tengo 3 o 4 amigos en YouTube que insisten en decir lo que dice Ortega. Voy a hacer absoluto en ese sentido. Mejor, sí, qué sé yo. Que las personas discutan, discutamos con argumentos, no se metan con la persona. No, obviamente. Pero digo, más allá de eso... con la persona conmigo tienen tantas cosas de que decir que la verdad que... Digo, más allá de eso, perdón por la referencia autobiográfica, la gran literatura que se escribe en las tierras de América está, digamos, no sé, Sebastián, si coincidirás conmigo, no, pero bueno. No sé qué es, pero me opongo. Claro. En este eje dicotómico, vamos a poner comillas aquí, la gran dicotomía, que desde los orígenes mismos de la independencia americana surge entre civilización y barbarie. ¿Correcto? El gran... Interior y ciudad, claro. El campo y la ciudad, muy bien, claro. El centro y la periferia, qué sé yo. Digo, esto está plasmado en el Facundo de Sarmiento como un gran documento en 1845. Luego podemos hablar, no sé, de tantos libros, Los Sertones de Euclides de la Cuña, de quien ya hemos hablado. Pero de algún modo, por lo menos aquí en Argentina, las 3 obras que se consideran fundantes, Matadero, Martín Fierro y Facundo, Matadero, Facundo y Martín Fierro, en orden cronológico, claro. Están, digamos, sostenidas sobre esa dicotomía, o sobre esa base, o se puede hacer una lectura sobre eso. Ahora, si avanzamos un poquito más, nos vamos a otras literaturas
¿qué pasa con esta conformación? ¿Qué pasa con esta dicotomía? ¿Qué pasa con la configuración de la literatura que llamamos latinoamericana, en otras regiones, en otros países, y sobre todo resuelto el problema, entre comillas, de la independencia? Exacto. Ya instaurados como estados independientes, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia y tal. Bueno, ¿qué pasa con sus literaturas y qué pasa con la problemática estrictamente dicha de civilización y barbarie? Y para eso vamos a avanzar sobre dos obras de la literatura venezolana que son prácticamente contemporáneas. Una es de 1929 y la otra es de 1931, que son Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, y Las lanzas coloradas, de Arturo Uslar Pietri. Como bien les digo, Doña Bárbara publicada en 1929 y Las lanzas coloradas creo que en el 31. Con 3 años de diferencia, con 2 años, perdón, de diferencia, podemos encontrar configuraciones similares. Por supuesto que tanto en Rómulo Gallegos como en Uslar Pietri hay una intención de plantear, de poner en tema, en la mesa de diálogo, el aspecto literario. Es una toma de postura literaria, es una decisión estética, pero también es política. Es absolutamente política. Totalmente. En ambos casos hubo una participación muy fuerte en política, incluso en el caso de Rómulo Gallego, fue presidente. Fue presidente de Venezuela. Y la presencia inexorable de Juan Vicente Gómez. Claro, ¿no? La dictadura. Juan Vicente Gómez, 1908 a 1935. 27 años. Pero uno piensa, ese es otro gran tema también para pensar, no sé, lo tiro así en el aire, ¿no? Las novelas de dictadores. Creo que hablamos El Señor Presidente, ¿no? Hicimos Yo el Supremo. Todas esas nacen con Tirano Bandera. Tirano Bandera, ¿no? Bueno, claro. Ahí está. Ya, creo que hemos hablado de eso. Sí. Más allá de esto, digo, la figura de Vicente Gómez, Juan Vicente Gómez, es inevitable en esos años, sobre todo en esos años de primera mitad del siglo XX. Por supuesto, Uslar Pietri, 1906, es más joven que Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos nace en 1884, ¿sí? Y muere en 1969, o sea, fueron contemporáneos de alguna manera. Y bueno, por supuesto, la juventud lleva a Uslar Pietri a pensar, sobre todo en sus primeros años de lectura y de formación, en una estética más cercana al surrealismo, a la vanguardia. De hecho, lo hemos dicho en el programa dedicado, creo que al realismo mágico, que el que acuña, o a quien se le atribuye el término, es Uslar Pietri, en Letras y Hombres de Venezuela, de 1948. Y ahí cuando releí esto, cómo pasan las cosas, ¿no? Uno va madurando sus lecturas. En buena hora. En buena hora, sí. Dice, bueno, no, el realismo mágico, ahora, dicho por Uslar Pietri, lo cito rápidamente, y perdón, Seba, que te robe espacio. Lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de datos realistas. El hombre como misterio en medio de datos realistas. Una adivinación poética o una negación poética de la realidad. Lo que, a falta de otra palabra, podrá llamarse realismo mágico. Es decir, la idea de pensar el hombre desde el pensamiento mágico, no de manera despectiva, sino como misterio, como búsqueda de algo más. Bueno, yo creo que después evolucionó otra cosa, ¿no? También. Bueno, quizás la tirria que uno manifiesta, en mi caso por lo menos, es por ahí ese realismo mágico que es editorial, ¿no? Que es más para la venta, para lo que pasa con García Márquez, ¿no? Y tal. Pero bueno, no me quiero meter en... No, por favor. No, pero partimos de esta idea, ¿no? Y tanto en Uslar Pietri como en Rómulo Gallegos hay una idea de superación de la dicotomía meramente dicha de civilización-barbarie. En el caso de Uslar Pietri, fuertemente sostenido en un hecho histórico, ¿no? ¿Correcto? La guerra. En el caso de Rómulo Gallegos, en Doña Bárbara, sostenido fuertemente en la persona y en el entorno geográfico. Porque aquí tenemos que pensar... La determinación. El determinismo geográfico. Un poco sarmientino claro. El tema, ¿no? Montesquieu, puro. A ver, ¿qué pasa?
La novela Doña Bárbara, que es una novela que recomendamos que lean, al igual que Las Lanzas Coloradas, es una novela, es una historia de amor, es un triángulo, una especie de melodrama, si se me permite el término, ¿no? Pero que básicamente está centrado en la figura de Barbarita, Doña Bárbara en rigor, que es una mujer que a fuerza de muchos padecimientos en su adolescencia tiene que hacerse de un carácter duro, terrible, voraz, abusada, abandonada, bueno, y logra convertirse, no es un logro, pero termina convirtiéndose en Doña Bárbara, claro, que es la representación la patrona, de la patrona, la cacica del Arauca, claro, de Arauca, perdón, claro, o de Arauca, no sé cómo se pronunciará, disculpen los hermanos venezolanos por la pobre pronunciación de algunas palabras que por ahí son más autóctonas. La cuestión es que Doña Bárbara justamente vive en el entorno del río Arauca, en el llano, los llanos. Imagínense la voluptuosidad del paisaje, ¿no? La voluptuosidad incluso de Doña Bárbara. Doña Bárbara, antes Barbarita, una joven mestiza de 15 años con una belleza tremenda, atractiva, ¿sí? Tremenda belleza, se enamora de un joven que le enseña a leer, que es Asdrúbal. Luego padece, como dijo Sebastián, una serie de situaciones en las que es abusada y termina viviendo con un cacique, con un indio, Eustaquio, que la salva. Y finalmente logra hacerse ella de un nombre a partir de la seducción, ¿no? Ella entiende que su arma, su protección y su escudo es la sensualidad, la belleza. Bueno, termina convirtiéndose también en una mujer terrible en ese sentido, con una belleza terrible. Tanto es así que la bautizan como la devoradora de hombres. Claro, porque claro. Va ganando poder, ¿sí? Enamora a Lorenzo Barquero, que es el dueño de una hacienda, de un hato, dicen algunos, de una hacienda, y logra quedarse con esa hacienda, ¿no? Y se da cuenta de que para sobrevivir en el llano hay que ser llanera, claro, hay que ser, no quiero decir salvaje, pero hay que usar dura. La barbarie como dureza, claro, ¿correcto? Bien, pasan los años, perdón que me haya metido ya de lleno. No, pero es que vamos en orden, vamos bien, muy bien. Pasan los años, unos 15 años aproximadamente, y Doña Bárbara ha logrado hacerse con la estancia la barquereña, la barquereña, sí, sí, y la rebautiza la estancia El Miedo. El Miedo, qué lindo. Y va logrando, a través de distintas cadenas de influencias, siempre sostenida en su imagen de mujer, la marimacho, le dicen en un momento, ¿no? La mujer dura, claro, la mujer fuerte y la mujer voraz, ¿sí? Va logrando un poder importante, pero un poder flojo de papeles, todo ilegal, ¿no? Va quedándose con esto. Bueno, cuestión que echa a su padre, Lorenzo Barquero, que tienen una hijita, pero Doña Bárbara no quiere hacerse cargo de ella porque ni siquiera la maternidad ha ablandado su corazón. Y echa a Lorenzo se va, se convierte en un alcohólico, o sea, el dueño legítimo de la hacienda se va. Pasan los años, como bien decía, y aparece la figura que viene a ser el contrapeso de Doña Bárbara, ¿no? El oponente de Doña Bárbara, que es Santos Luzardo. La luz. La luz. Santos Luzardo. Viene a otra cosa, a Altamira. Claro. Viene a la hacienda lindante y se da cuenta de que, bueno, a ver, la historia de Santos Luzardo es muy simple. Él es un abogado de Caracas que durante su infancia y primera adolescencia vivió en el mismo espacio donde Doña Bárbara está ejerciendo sus dominios. Se fue a la ciudad, al centro, a Caracas, a estudiar Derecho, una ciencia positiva en ese sentido, y vuelve al llano, civilizado, entre comillas, pero con un elemento que va a ser muy significativo. Él vuelve a la esencia, vuelve porque hay un llamado, hay una relación muy interesante que él tiene con Lorenzo Barquero, que es su primo, y que es esto que le dice algo así como, no pretendas matar el centauro que llevas dentro. ¿Por qué? Porque la figura del centauro, como síntesis de lo que es un llanero, ¿no? Humano y caballo. Un hombre que está a caballo, que se unifica con ese animal, pero que tiene
la razón de hombre, pero a la vez el ímpetu y el llamado, the call of the wild. Pensaba mucho en Jack London en ese sentido, ¿no? Hay un llamado. Entonces Lorenzo le dice, lo tengo acá citado, es necesario matar al centauro que todos llevamos dentro, dice Santos Luzardo, y Lorenzo le dice, no, eso es imposible. Claro. Es imposible porque al oír el llamado vas a quedar prendado, no dice prendado, pero vas a una caricia de, de eso que es salvaje, de eso que es terrible. Barbarie quiere decir juventud, juventud de fuerza, promesa, esperanza. No es la barbarie sarmientina. No, claro. ¿Correcto? Por ahí ya empezamos a tener una diferencia. Doña Bárbara no representa el conflicto, digamos, meramente dicotómico entre lo civilizado bueno y lo bárbaro malo. ¿Correcto? Unitarios buenos, federales malos. Claro. La ciudad buena, el campo malo. No. Hay una continuidad, hay una necesidad de síntesis de estas dos fuerzas en oposición. En todo caso, es más bien una dialéctica de la civilización y la barbarie, y no una dicotomía en Rómulo Gallegos. ¿Por qué? Porque claramente, opción A, doña Bárbara, ¿qué va a hacer con Santos Luzardo? Y se va a enamorar. Claro. Opción B, Santos Luzardo se enamoraría de doña Bárbara y quedaría prendado por la... Bueno, ninguna de las dos termina en buen puerto, porque hay un punto intermedio, que es la figura de Marisela. Hay un punto catalizador. Claro. Marisela, que es la hija no deseada, o sea, no querida por doña Bárbara, que se convierte en la flor de Altamira, ¿no? Una mujer de 15 años, paradójicamente, la misma edad que tenía doña Bárbara cuando dejó de ser Barbarita y pasó a ser doña Bárbara. Marisela viene a representar el eje que termina de sintetizar esta suerte de síntesis entre la barbarie como esencia de la llanura y la luz de la civilización como algo que viene a complementar y a complementarse con esa barbarie. Es decir, la idea de Santo Luzardo es poner el cerco, ordenar los papeles y tal, pero siempre dentro de la ley del llano. Exacto. Nunca imponiendo a fuerza de civilización algo que no represente la esencia del llano. ¿Por qué? Porque el llano mismo va a dar su rechazo contra eso, ¿no? El llamado es necesario, dice. Debe darse una síntesis entre lo civilizado y lo bárbaro, porque en ocasiones la barbarie tiene sus encantos. Estoy citando a la novela. Tiene sus encantos. Es algo hermoso que vale la pena vivir en la plenitud del hombre rebelde a toda limitación. La llanura lo que hace es enaltecer el alma como fuente de fuerza, belleza y dolor, ¿sí? Y es preciso amarla como es, bárbara, pero hermosa, claro, como Doña Bárbara. Obviamente el nombre, Doña Bárbara, hace rato que lo estamos... Claro. Otro final es posible, no solamente la destrucción de la barbarie. Dice doña Bárbara en un momento de la novela, déjenme ir a mi monte otra vez, déjenme ir para mi monte otra vez. También en doña Bárbara opera una transformación. Obviamente no quiero contarles cómo termina la novela. Imagínense, es un triángulo, una especie de melodrama. Y Marisela, como les decía, la hija y enamorada, o sea, Santos se termina enamorando de Marisela y eso genera el conflicto, por supuesto, entre doña Bárbara, sus intereses y tal. Marisela es una luz que él mismo, Santos, había encendido, dice Rómulo Gallegos. Su verdadera obra, la verdadera obra de Santos no es venir a acercar la hacienda de Altamira y recuperar la Barquereña. Su verdadera obra, porque la suya no podía ser exterminar el mal a sangre y fuego, sino descubrir aquí y allá las fuentes ocultas de la bondad de su tierra y de su gente, su obra inconclusa y abandonada en un momento de despecho que le devolvía el bien recibido. Porque viniendo de Marisela, la tranquilizada persuasión de aquellas palabras había brotado de la confianza que ella tenía en él, y esta confianza era algo suyo, lo mejor de sí mismo, puesto en otro corazón. Así es el llano representado en la síntesis de Marisela. Claro. Marisela es la síntesis entre esa luz que viene a traer Santos, Luzardo, y la barbarie,
o esa belleza de la barbarie del llano que hereda de su madre, doña Bárbara. Y ahí está, ¿no? Y hay una linda síntesis de todo eso. ¿El llano qué es?, dice Rómulo, es tierra ancha, toda horizontes como la esperanza, toda caminos como la voluntad. En definitiva, uno puede leer Doña Bárbara, por supuesto, en clave de novela del siglo XX que retoma el tópico civilización barbarie. Bien por ahí, primer camino posible. Ahora, un poquito más, en una segunda lectura, Claro. hay que pensar Doña Bárbara como una, en principio, una propuesta de superación Claro. de esa dicotomía. En el sentido de que tradición y modernidad pueden convivir Exacto. en un mismo ámbito, siempre y cuando respetemos y entendamos que la esencia de lo llamado salvaje, de lo agreste, de lo no contaminado por la civilización o por el afán civilizador de la modernidad, tiene una verdad. ¿Acaso, como dirá Uslar Pietri, o como ha dicho Uslar Pietri, un misterio? Pensar el hombre como misterio, dentro de un misterio que es su entorno. Muy buena, muy buena. Es una muy linda novela. Perdón, pero hablé de corrido. Muy bien, perfecto, perfecto. Está muy bien. Justamente, y bueno, el programa está hecho adrede, ¿no? Es decir, la idea era tomar estas dos novelas que tienen 2 años de diferencia, pero que son 2 mundos distintos. Por eso, sí. 2 mundos distintos. A ver, perdón, Sebastián. Si quieren ponerse en catalogadores de géneros, podríamos decir que Doña Bárbara está más cercana a un realismo craso, exacto, llano. Sí. En cambio, Las Lanzas Coloradas... Es una vuelta de tuerca, desde una postura diferente. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo creo, es mi opinión en tanto lector, que Uslar Pietri hace una respuesta a Doña Bárbara en Las Lanzas Coloradas. Es decir, frente a la mirada sintetizadora, ¿no?, como decías muy bien vos, de Maricel, que viene a representar tal vez la solución de la dicotomía o del conflicto, en Las Lanzas Coloradas el conflicto es constante. Y el conflicto de Las Lanzas Coloradas es un conflicto histórico, por eso parte de la Guerra de la Independencia. Es decir, estamos en 1809, en una Venezuela que ve nacer a la figura de Simón Bolívar, en una Venezuela que está ardiendo en medio de las ideologías europeas que han llegado a América, y en un mundo en contradicción con algo que se le pide que avance desde el punto de vista de las nuevas ideologías frente a una sociedad que todavía no ha asumido, no ha asimilado esas ideas. La novela, después voy a hablar del estilo, porque el estilo es hermosísimo. La novela tiene, yo diría, 5 o 6 personajes claves. Pero a mí me parece que el personaje que une todo eso es Presentación Campos, que es un negro, capataz de la hacienda El Altar, fíjense los nombres, ¿no? El Altar, ¿sí?, ni más ni menos, donde vive Inés y Fernando, ¿no es cierto?, que son los dos, digamos, representantes de una oligarquía, de una clase alta acomodada de hacendados en Venezuela, que estos dos, ella es muy culta, es muy bella, Inés, y Fernando es el típico idealista, ¿no?, que ha leído a los franceses, que trae las nuevas ideas, de las cuales también va a estar imbuida Inés, y su gran amigo David, o David porque es un inglés, ¿no?, que trae las nuevas ideas europeas. Imponer eso en una sociedad significa no tener en cuenta cómo es la sociedad. Yo creo que ese fue el gran problema de los civilizadores americanos, ¿no? ¿Por qué? Porque estalla la guerra, porque obviamente Inés y Fernando están a favor de la independencia, del republicanismo, y Presentación Campos, que no tiene ideología, que es el típico esclavo subsumido, con poder y por lo tanto un poder sangriento, maltrata a los empleados, a los casi esclavos de la hacienda, los maltrata de una manera brutal. Finalmente, en ese desastre
que se genera cuando Fernando y David se van a la ciudad, él subleva a los esclavos, se los lleva, fíjense, el tipo que los había, la persona que los había, que los esclavizaba cotidianamente, se los lleva, viola a Inés, ¿no? En todo un contexto de simbolismo enorme, porque el lugar se llama el altar, está violando lo más sagrado, ¿no? Y se une no al ejército de Simón Bolívar, porque no le interesa un lado u otro, es la guerra lo que interesa. Se une al lado del coronel Boves, el general Boves, que es un personaje real junto con Simón Bolívar, que es el jefe del ejército realista, el ejército monárquico, o como ustedes quieran llamarlo, el ejército español, ¿sí? Que no está formado específicamente, necesariamente por españoles, ¿no? O cantidad de americanos que lucharon a favor del ejército hispano. Esto hace que la guerra sea el gran motivo de la novela. El nombre, las lanzas coloradas, hace referencia justamente a las lanzas ensangrentadas, ¿no? Como llega la sangre hasta las manos, ¿no? Luego de haber luchado, peleado en las distintas batallas, que son descritas de una manera épica en la novela, muy notablemente. Yo después voy a leer un par de fragmentos, pero en medio de eso también está el personaje de Simón Bolívar, que aparece hacia el final, ¿no? De una manera notable, casi como una imagen venida desde lo lejano. Quiero aclarar una cosa, la novela no está a favor de uno o de otro. No hay bien y mal de un lado y de otro, sino que más bien el bien y el mal están en ambos lados. Es decir, en el fondo no es que unos sean buenos y otros sean malos. Porque uno diría, bueno, pobre Inés, ¿no es cierto? Pero ella también representa un orden, ¿no?, aséptico, de decir, vamos con las nuevas ideas y demás, pero está viviendo un orden antiguo. Entonces también hay contradicciones. Fernando mismo es el idealista tonto, podría decirse en algún momento, que cree que esa transformación va a traer una sociedad nueva y mejor, más justa, que obviamente es maravilloso plantearlo, pero desde el punto de vista de con qué lo voy a hacer. No tienen en cuenta cuál es el cuerpo humano en el cual están trabajando. Y fundamentalmente la novela desarrolla un tiempo de guerra. Es decir, es la independencia, es el momento de las guerras de independencia, viéndose una serie de batallas y demás. Y una Inés que sale en busca de Presentación Campos para matarlo, porque ha sido su violador. Y ahí aparece el otro personaje femenino clave, el pendón, podríamos decir, ¿no? Es decir, el otro lado, que es la Carvajala. La Carvajala es la mujer, ¿no es cierto?, campesina, fuerte, guerrera, ¿no?, que está enamorada de Presentación Campos. Entonces, obviamente, va a alejar a Inés de la posibilidad de acceder a Presentación Campos. Ella es la que la va a llevar, pero obviamente la está alejando, en realidad. O sea, es una novela de venganzas, de secretos, de, fundamentalmente, enfrentamiento de dos mundos. Ya les digo, no un bien y un mal, sino más bien de ambos lados, ¿no? El horror, incluso el horror de las batallas, está muy bien narrado. Y si bien uno podría pensar, bueno, como Rómulo Gallegos, Inés y Fernando son los civilizados, Presentación Campos es la barbarie, Presentación Campos no tiene ideales. Lo que tiene es algo práctico, pragmático, que es lo siguiente: la guerra demuestra a los verdaderos hombres. Y él es un hombre de guerra, es una máquina de matar, ¿no? Yo me lo he notado de esta manera. Es como una especie de Aquiles, ¿no? Se desarrolla en la guerra. Es decir, ese es su ámbito para demostrarse qué es, para demostrarse lo que verdaderamente es. La novela empieza con una forma notable, Diego lo anunció muy bien, que es el tema del surrealismo. Hay una influencia del surrealismo. Contrario a Doña Bárbara, que es una novela más de carácter realista, Ular Pietri responde, me parece a mí, esto es totalmente de mi coleto, me parece que le responde a don Rómulo Gallegos, no por una cuestión de simple, decir, hago lo opuesto, sino, bueno, con una estética diferente puedo demostrar otras cosas. Capítulo 1, Noche oscura. Venía chorreando el agua, chorreando, como si ordeñaran el cielo. La luz era de lechuza y la gente del mentado Matías
venía enchumbada hasta el cogollo y temblando arriba de las bestias. Los caballos planeaban, ¡suaj!, y se iban de boca por el pantanero. El frío pullaba la carne y a cada rato se prendía un relámpago amarillo como el pecho de un Cristofué. Y tambor y el agua que chorreaba. El mentado Matías era un indio grande, mal encarado, gordo, que andaba alzado por los lados del Pao y tenía pacto con el diablo. Y por ese pacto nadie se la podía ganar. Mandinga le sujetaba la lanza. Pacto con Mandinga. ¿Ven cómo empieza? O sea, no empieza con una descripción de una realidad, sino más bien con una percepción subjetiva de la realidad en torno de elementos que son como llamaradas, ¿no? Golpes de luz, ¿no? La voz se hizo cavernosa y lenta, rebasó el corro de 8 negros en cuclillas que la oían y voló. ¿Ven? Lo negro como lo mágico, ¿no? Llena de pavoroso poder, por el aire azul, bajo los árboles bañados de viento, sobre toda la colina, Mandinga. La voz rodeó el edificio ancho del repartimiento de esclavos, estremeció a las mujeres que lavaban ropa en la acequia. Llegó en jirones a la casa de los amos y dentro del pequeño edificio del mayordomo, presentación, alcanzó a un hombre moreno y recio tendido en una hamaca. Mandinga. Los 8 negros en cuclillas contenían la respiración. Ven, empieza con un ritual, podríamos decir, diabólico, en algún sentido. Lo están invocando a las fuerzas del mal. O sea, la novela no empieza con un relato en torno de las ideas francesas que llegan, o las ideas europeas que llegan, o la nueva ideología, o Montesquieu, o la división de poderes. No, empieza con lo atávico. Empieza con esa población de esclavos, lo que está invocando al mal para justamente protegerse del otro mal, que es el que los esclaviza. Más adelante, capítulo 9, para que vean el estilo, dice: por entre cerros y verdes, ya estamos en la guerra, ¿no? Bahías de hierba desfilaba el destacamento bajo la bandera colorada, la bandera española, ¿no? En medio, bigotazos negros y dolmán rojo, sobre un caballo zaino, el coronel Zambrano, cabalgando a su lado Presentación Campos. Zambrano es el coronel al cual se une Presentación Campos, que es, ¿no es cierto?, del mando español y que está ordenado por Boves. Pues yo, mi coronel, tenía unas tierritas por los lados de la Victoria y trabajaba en ellas, pero vinieron los insurgentes y me las quemaron, y yo mismo me pude salvar por un milagro de la providencia. Esa es una gente muy maluca. Por eso resolví armarme con estos muchachos y salirles a hacer la guerra. Una mentira, porque él no tiene tierritas ni nada. Es el mayordomo de una hacienda de unos niños bien, si me permiten el término, ¿no? Es el mayordomo de látigo y hierro, ¿no? Y se los ha llevado porque se los ha llevado para la guerra y porque tiene poder sobre ellos. El coronel español creyó, fingió creer. Genial, ¿no? Se mostró contento de su decisión y del aporte de hombres y víveres que traía al destacamento, y le conservó el mando de su facción, a la cual agregó algunos veteranos de su cuerpo. La simplicidad de su carácter, su energía, sus reacciones rápidas y francas, pronto le ganaron admiración y simpatía entre los soldados. El coronel Zambrano le confió sus ideas sobre la situación. La situación, esto es fundamental, la situación está buena para un hombre atrevido. Ahorita cualquier gallo loco se puede montar por el pico en la botella. Si no lo cree, no tiene sino que ver a Monteverde o a Bolívar o a Boves, que hace 6 meses nadie sabía quién era. El orgullo y la ambición de Campos se exaltaban. Era un hombre atrevido, capaz de grandes cosas. Él también podía llegar como Monteverde, o como Bolívar, o como Boves. La guerra se ha puesto tremenda. Y continúa. Es la guerra el ámbito de realización de Presentación Campos, que no va a ser el ámbito de realización de Fernando, ¿no es cierto? Fernando Fonta va a ser de alguna manera el gran desengañado, porque en última instancia lo que él apoya, ¿no?, a pesar de que va a vencer, no ha vencido la violencia, la barbarie, el salvajismo de una sociedad que está más que ligada a un imperio, más que ligada a una nueva república o al régimen que quieran, es atávicamente violenta. Yo creo que son 2 estilos, ¿no? No sé si vieron el comienzo, un comienzo mágico, un comienzo oscuro, un comienzo de invocación a fuerzas y demás, y de pronto un relato
de características activas. Bueno, la novela está plagada de esas exquisiteces. Porque hay que decirlo, Uslar Pietri, que tiene mucho venezolanismo, ¿no? Hay mucho término que necesita de un glosario, tal vez. Y si es una buena edición, yo tengo una muy linda, mire, la de la Biblioteca Ayacucho. Se las recomiendo si la consigue por allí, que trae una serie de cuentos. Uslar Pietri fue un gran cuentista. Sí. Gran cuentista. De hecho, su primer libro es un libro de cuentos. Barrabás y otros relatos. Otros relatos. Exacto. La lluvia. Claro. Es un cuentista colosal. Y la novela, cada capítulo puede ser visto, eso también puede ser visto como una especie de escena. No digo cuentos concatenados, porque eso sería un error, sino como una gran escena, ¿no? Sobre la base de una estructura que tiene mucho de la imagen del nuevo arte. O sea, me atrevo a decir, hay algo cinematográfico en la novela de Uslar Pietri. La descripción de las... Fíjense el uso de los adjetivos, ¿no? El viento azul, como azul, ¿no? Es decir, de pronto las imágenes son muy particulares, dando pie a un surrealismo que muchos han denotado. Los personajes de allí, hay algo clave, con esto cierro, que es, están solos. En el fondo se han desperdigado. Antes había un orden que los había unido, injusto, desagradable, todo lo que, pero estaban unidos. Ahora se están matando entre sí. Es decir, en el fondo, uno de los, si se quiere, uno de las grandes metáforas que está planteando Uslar Pietri es la violencia en la que vive la sociedad, es una violencia constante. Y dijo muy bien Diego, bajo la dictadura de Gómez, ¿no es cierto? Juan Vicente Gómez, es decir, una dictadura que duró 27 años, no duró 4 días, 27 años, y que marcó a Venezuela de una manera notable. La violencia de esa sociedad, escribiéndola en ese momento tanto Rómulo Gallegos como don Arturo Uslar Pietri, tienen la particularidad de que se convierten en obras de arte. Es decir, si hay algo interesante en la guerra es que se convierte en un elemento de la literatura, nunca de la vida, ¿no? Porque lo que viven los personajes es horrible. En los dos casos, fíjense, mujeres abusadas. En los dos casos. La violación de lo más sagrado, ¿no? Fundamentalmente en torno de una sociedad que tenía un respeto por la mujer. Sí, y además estaba pensando, se me venían a la mente varias. Pensar también, por ejemplo, lo que hace Alejo Carpentier. Alejo Carpentier. Más adelante, ¿no? Con El reino de este mundo. El reino, ¿no? Esta cuestión también, la conjunción y lo inevitable quizás de pensar o de asumir una visión, una cosmovisión autóctona, natural, que no necesariamente tiene por qué ser arrasada, destruida, asesinada y masacrada por ideas de otra cosmovisión. Claro. De hecho, por una ideología. Por una ideología, ¿no? Es decir, de hecho, la lectura que podemos hacer es esta, ¿no? O sea, un Rómulo Gallegos más realista, más clásico, si se quiere, en su prosa, que ambienta su novela, supongo que contemporáneamente, primera mitad del siglo XX, claro. Y la necesidad de Uslar Pietri de ir a la hacer raíz. una retrospección, Claro, ¿no? a la raíz ¿de dónde fundacional venimos? De dónde venimos, ¿no? Claro. Y se me ocurre pensar esto, se me ocurre pensar también en Gómez, ¿no? Juan Vicente Gómez, que un poco lo que pasaba con Alfredo Stroessner en Paraguay, con otras características, por supuesto. 35 años de dictadura. Pero digo, tanto es así, tan complejo es el tema, y no es tan fácil analizarlo con dicotomías facilongas, que cuando se publica Doña Bárbara, no sé si sabías esto, le hacen leer a Gómez, le hacen leer la novela diciendo, mire, mi general, yo no sé si era general, supongo. Su excelencia, era el presidente. ¿no? Su excelentísimo. En esa época era generalísimo, qué sé yo, no sé qué era. Dice, mire, esta novela aparentemente es una crítica a su régimen, porque la barbarie, dicen,
cuento, ¿no? Que Gómez la leyó fervorosamente, hizo incluso prender las luces de los vehículos para no perder la luz del día, qué sé yo, y cuando la terminó dice, esto es una obra de arte, esto es magnífico, propónganle que sea ministro de no sé qué cosa. Claro. Y Gallego dijo, no, mire, yo no quiero, ¿no? Bajo un régimen dictatorial yo no quiero. Claro. A ese punto llego, digo, me parece que es importante entender también, a ver cómo voy a formular esto, lo tengo en la cabeza, entender y estudiar el fenómeno de determinado surgimiento, de determinada literatura que todavía pervive, considerando justamente estas coordenadas. Es decir, ver todo el espectro y ver de dónde vienen las fuentes y ver cuáles son las características y los componentes, primero estético-literarios, ¿no? Estrictamente literarios, luego, por supuesto, la relación con la política, con la historia, con la esencia, con la identidad, y tratar, en la medida de lo posible, de deshacerse de ciertos instrumentos de lectura demasiado encuadrados o demasiado encasillados en una cosa, ¿no? Si la barbarie es mala, la civilización es buena. O la civilización es mala porque viene a subyugar, y la barbarie es buena porque los pueblos originarios... Exactamente, tanto en Uslar Pietri como en Gallego hay una esencia, o una presencia, perdón, el bien y el mal, lo bueno, lo bello, lo malo, lo atávico, lo ritual, lo sacrificial, por supuesto sin que sean estrictamente, no sé, trascendentalistas o metafísicos, no. Vuelvo a decir, me encantó esa definición de realismo mágico o esa aproximación de Uslar Pietri, el hombre como misterio, puesto en una realidad. Sí, totalmente. Arrojado casi heideggerianamente, ¿no?, a la realidad. Bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo abordamos esa problemática? ¿Y cómo abordamos esta enorme complejidad que es el pueblo americano? Totalmente. Pueblo... Sumar a eso, Diego, también la idea de que no hay sociedades ideales. No las hay. No es que llegan un grupo de malvados a una sociedad ideal y la destruyen. No. Son sociedades imperfectas, invadidas por sociedades imperfectas. Obviamente. Vienen con una cosmovisión, hay otra cosmovisión, punto. Se destruye. O, cuando las cosmovisiones se vinieron abajo, vienen con una ideología tal otra. A mí me parece, un dato más, Diego, que cuando Uslar Pietri pone a David, ¿no?, o David, como ustedes quieran, este inglés que es el que habla con Fernando y el que de alguna manera escarcea, hay un escarceo con Inés, ¿no? Esta idea, ella es una chica de clase alta, entonces se puede, ¿no?, con este inglés que llama la atención, que es muy culto y demás, puede haber allí un principio de algo. ¿Qué trae el inglés? Trae las ideas europeas. Y no lo pensamos medio minuto. Sí, claro. ¿De dónde vinieron? ¿Nacieron de acá? No, vinieron impuestas. Es decir, es un inglés el que las trae. A Buenos Aires también, ¿no? A Buenos Aires los barquitos ingleses llegaron en mayo de 1810. O sea, no es que la gente se levantó y dijo, ¡ay, qué cosa! Llegaban diarios, ¿no? ¿Qué traían los barcos ingleses? Diarios en los que se anunciaba que Napoleón había invadido España, que había caído la Junta de Cádiz. O sea, había toda una problemática en torno de algo que era real y una propaganda, me permito decirlo, una propaganda en torno de eso. ¿El orden que había era mejor? No, era un orden. Vino otro orden, perfecto. ¿Era mejor? No necesariamente. Bueno, qué sé yo, cambiaron las cosas. Pero fundamentalmente, tomando lo que dice Uslar Pietri y viendo esa metáfora que usa, ¿qué es este inglés? Viene a traer justamente las ideas que se desmembró toda una unidad, se creó otra cosa y, bueno, la historia de América, como decía Diego, esta historia de esta Hispanoamérica tan particular es la de un fragmentarismo, ¿no? Que no se siguió fragmentando, valga decirlo, porque creo que desde afuera dijeron, bueno, paren, ya está, ya es suficiente, ¿no? Ya rompimos demasiado. Desde afuera arman, desarman, rompen, vuelven a armar, que es lo que básicamente sigue sucediendo ahora. Ustedes saben que la historia, Venezuela tiene parte de su territorio que son las Guyanas, que fueron ocupados por las potencias europeas. Colombia perdió Panamá por decisión de Estados Unidos, así porque sí, le cortó y le dijo, acá va a haber un canal y creó un país, lo creó, un país, ¿no?
La República Centroamericana se dividió en 14 países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, ¿no? Ahí había una unidad que había venido después de la independencia. O sea, había que separarlos también. México perdió la mitad de su territorio, ¿no? Ya tenía todo California, Texas, ¿no? ¿Qué sé yo? Y bueno, y nosotros nos separamos, ¿no? Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, somos 4 países que estábamos unidos. El faretómetro está empezando a hacer tic, 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 diciendo, bueno, ¿no será cierto esto, che, de que hay una conflagración? Bueno. Obviamente no quiero... No, yo no creo que sea una conjura, sino más bien geopolítica. Geopolítica, sí, por supuesto. Es decir, sí. hay una decisión geopolítica, está muy bien, o sea, las potencias... Y de paso, si podemos más o menos desmembrarle las ideas fundantes de su espíritu, de su esencia espiritual, mejor. También. Exacto, más fácil de dominar. Le tiramos un poquito de progresismo, de posmodernidad. Bueno, es el personaje de Fernando, ¿no? Claro. Creyendo, bancándose y perdiéndolo todo, e incluso perdiendo sus propias ideas porque las ve ensangrentadas, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho? Es un horror pensar decididamente en que la historia está marcada por decisiones geopolíticas pero es así. Es así. Que obviamente hay una frase popular que es verdadera: divide y reinarás. Divide y reinarás. Bueno, nosotros... Grandes novelistas. Vayan y léanlos, por favor. Léanlos. Las lanzas coloradas incluso las veo a rabiar por las bateas de librerías de viejos. Sí. Y todo eso. Doña Bárbara no tanto, es más difícil, me parece. Hay una muy buena edición de Cátedra con estudio crítico, muy buena de Doña Bárbara. Rómulo Gallegos, Doña Bárbara de 1929, Las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri de 1931, 2 novelas para seguir leyendo y pensando, discutiendo esta configuración entre literatura, historia, civilización, barbarie y otras hierbas. Nosotros, por lo pronto, Sebastián, nos vamos a retirar. Muy bien. Hoy es un hermoso día semiprimaveral a nuestros aposentos. Y gracias, como siempre, un placer a vos, Dieguito. encontrarnos para seguir leyendo. Y nos volveremos a ver el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Estén atentos al canal, que hay muchísimo contenido. Hay novedades muy lindas, pronto, proyectos nuevos. Y bueno, agradecemos la presencia ahí. No se enojen tanto, ¿sí? Discutan con cierto grado de seriedad. ¿Qué vamos? Gracias por estar ahí, Sebastián. Hasta pronto. Buena semana. Chao. Adiós. Gracias.